El cambio cultural de México. El cambio cultural es la transformación a lo largo del tiempo de todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad o una parte de la misma. Es decir, es un concepto que se refiere a las múltiples formas en que la sociedad modifica sus patrones de conducta. Con esto nos referimos a que modifica aquellas actividades relativamente uniformes que le sirven de modelo. Existen básicamente tres factores de carácter general que influyen en el cambio cultural, los cuales son los siguientes. El primero son las alteraciones en el ámbito ecológico, es decir, los cambios en el medio ambiente, así como migraciones, entre otras situaciones. El segundo son el contacto de dos sociedades con pautas de conducta distintas. Y el tercer factor es el cambio evolutivo de una sociedad determinada. Un concepto relacionado con el cambio cultural es el contacto cultural, el cual se refiere al intercambio de bienes culturales, universos semióticos, diferentes maneras de sensibilidad, transparencia e interrelaciones entre grupos, sectores y/o individuos pertenecientes a diferentes culturas. Ahora bien, si hablamos específicamente de nuestro país, el cual es México, algunos ejemplos que podríamos presentar como cambios culturales podrían ser los siguientes. El que México ha demostrado ser un país multicultural debido a la interacción de un conjunto de culturas que se desarrollan en su territorio debido a la migración latinoamericana, además de la aceptación y adopción de las mismas, así como por la creación de las llamadas culturas juveniles o tribus urbanas, que representan a la cultura de la actualidad. Por tanto, debido a la mezcla de culturas entre aspectos religiosos, de moda, actitud y actitudes adoptadas desde otras regiones, en estos últimos años México ha transformado su cultura a base de la diversidad cultural. Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, hoy en día sabemos por las narraciones de los conquistadores, de religiosos y de los indígenas que aprendieron a escribir después de la conquista, así como por los trabajos de arqueólogos e historiadores y por la supervivencia de aquellas culturas en los indígenas actuales, que dentro del antiguo México se reunieron muchas culturas, las cuales hoy en día son reconocidas a nivel mundial. Algunas de las principales culturas prehispánicas de México son las siguientes: la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, la cultura maya, cultura huasteca, cultura totonaca, cultura zapoteca, cultura tolteca, cultura mixteca, cultura mexica o azteca y cultura tarasca o purépecha. Todas estas culturas antes mencionadas tenían diferentes tradiciones, rituales, vestimentas, pensamientos, reglas, así como distinta organización política y social, que en la actualidad ya han sido modificadas por las nuevas culturas que se han introducido al país, como lo podremos ver a continuación. Las culturas juveniles o tribus urbanas son un grupo de personas, especialmente de jóvenes, que se visten de forma similar o igual, poseen hábitos y lugares de reunión comunes, así como que se comportan de acuerdo a las ideologías de una subcultura que se origina y desarrolla en el ambiente de una ciudad o un casco urbano. Entre las principales características encontradas en una tribu urbana o cultura juvenil destacan las siguientes. La primera es que se construyen en comunidades emocionales. La segunda característica es que oponen energía a la pasividad y hiperreceptividad del individuo de la sociedad de masas. La tercera característica es que construyen una nueva forma de sociabilidad. Por último, la cuarta característica es que tienen una necesidad de contraponer a la fragmentación y dispersión de lo global. Este tipo de culturas se constituyen en dos niveles, el social y el simbólico. En el ámbito social, los principales elementos que articulan a estas culturas son la generación, el género, las clases, la etnicidad y el territorio.
En el simbólico, las culturas juveniles se identifican por medio de un estilo que integra los elementos materiales e inmateriales provenientes del lenguaje, la música, la vestimenta y las prácticas culturales. Algunos ejemplos de las diversas culturas juveniles que existen actualmente en el centro del país y diversas partes de la República Mexicana son las siguientes: hippies, punks, darks, góticos, fresas, grafiteros, emos, escatos y cholos. Para finalizar, debemos mencionar que todo lo expresado anteriormente es en gran parte el cambio cultural de México, ya que nos muestra cómo las culturas antiguas han cambiado conforme pasan los años y cómo se han creado nuevos grupos y tribus juveniles que forman parte de la sociedad actual.